comenzamos de inmediato porque hay noticias en La Moneda y tomamos contacto de inmediato con nuestro periodista de Moneda, Martín Ortiz. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes ya. Buenas tardes ya, Julia, y también a Claudio y Yasna y a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de la red. Sí, tal como tú decías, hoy lunes pasan varias cosas en La Moneda, aparte de que es el único día por el cual el presidente se logra ver cuando ingresa a Palacio. También hoy fue día de reporte MinSal y pasamos a revisar ya algunos datos de esta entrega que se realiza tanto los lunes como los jueves, los días de semana. Y hay un dato súper interesante, que es la positividad más baja durante las últimas 7 semanas. Tenemos 4.874 casos positivos, que esto se refleja en una positividad del 7.58%, cifra muy baja que fue rescatada tanto por el ministro París, la subsecretaria Daza y las otras autoridades que se encontraban también en esta mesa COVID, que como les repetimos, se da tanto los lunes y los jueves en el Palacio de Gobierno. Otro dato también súper interesante que se han ido dando es el total de camas ocupadas hasta el momento, que son un 95% las camas ocupadas. También, y lamentablemente, como todos los días, lamentamos fallecidos en este caso, y en este día lunes la cifra llega a 98 personas. También, y lo interesante, y lo que finalmente transmitió la subsecretaria Daza, fueron las comunas que salieron de cuarentena durante estos días, tanto las que avanzaron a fase 2, fase 3, incluso se llegó por primera vez a algunas comunas que avanzaron a fase 4, y también a otras que retrocedieron a cuarentena. Entre las que avanzaron a fase 2, la región metropolitana, se encuentra Colina, Huechuraba, también está Chiguayante, Osorno, Chillán. De las que retrocedieron a fase 1, tenemos a Punta Arenas, tenemos a Porvenir, Puerto Natales, es decir, casi toda la región, por no decir toda la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y también tenemos algunas comunas que avanzaron a fase 4, que es una palabra que hemos escuchado muy poco durante este último tiempo, porque parece, y dadas las cifras que se han ido dando por parte del Ministerio de Salud, van a empezar a sonar. En esta oportunidad, y de las comunas que avanzaron a fase 4, la más conocida y que se encuentra en la Patagonia es Futaleufú. ¿Qué se diferencia con otras comunas? Prácticamente es la diferencia en el aforo de las personas. No pueden haber más de 30 personas en el lugar, y esa sería la gran diferencia que, por ejemplo, tenemos con las otras comunas. En un lunes también, en La Moneda, que ha estado marcado un lunes muy silente, por así decirlo, un lunes bastante calmo después de toda la tormenta vivida las semanas pasadas y los días anteriores, con el ingreso del TC, con un gobierno que presentó un proyecto propio y finalmente con un gobierno que pierde esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional y debe darle luz verde a la iniciativa del Congreso. Hoy ha sido una mañana bastante tranquila y un inicio tarde igual. No hemos visto... Alcanzamos a ver a un ministro que pasó muy lejos, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, segundos antes de que saliéramos al aire, le hicimos unos gestos, pero finalmente ella se dirigió hasta su despacho. No hemos visto ni a parlamentarios ni a subsecretarios, el presidente menos. Recordemos, y como lo decíamos desde el principio, solamente los lunes él ingresa por la entrada que se encuentra en Moneda, y finalmente es la única instancia en la cual el presidente se logra ver. También, y vamos a presentar parte del compacto donde la subsecretaria Paula Daza habla de esta nueva fórmula que es el 2-3-30. Que en palabras simples, ¿qué es? Parece canción de Rafael Acarrá. No es así. Es finalmente esta fórmula de tener 2 ventanas contracruzadas abiertas, mínimo 3 veces al día por 30 minutos. Pero obviamente, para saber más información de esto, pasamos a escuchar las palabras de la subsecretaria que fueron transmitidas hoy durante la mañana. Si bien el proceso de vacunación ha ido avanzando en forma muy positiva, muy exitosa, tenemos que recordar que tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico y también el lavado de manos son elementales. Pero también quiero recordar que viene el frío y que hay un elemento clave para contener la pandemia, que es la ventilación. En ese sentido, quiero decirles que el virus sabemos que se contagia a través de 2 formas. Una, a través de las gotitas respiratorias que eliminamos cuando tosemos o cuando estornudamos y se traspasamos a otra persona. Pero también a través de los aerosoles, que son moléculas muy pequeñas que se suspenden en el aire y que se mantienen más tiempo cuando tenemos un lugar poco ventilado. Por lo tanto, la ventilación es clave. Y en ese sentido quiero decirles que nuestra cultura, ahora que llega el frío, que llega el invierno, tendemos a estar cerrados en lugares sin ventilación. Y por eso este invierno tenemos que aprender, así como hemos aprendido a vivir en modo COVID, aprender a vivir con nuestros lugares internos ventilados. Y aquí tenemos una nueva regla que quiero que se la aprendan, que es el 2-3-30.
¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ventilar, tener un lugar, al menos 2 ventanas abiertas en lugares opuestos o 2 puertas en lugares opuestos, 3 veces al día ventilarlo y al menos 30 minutos. De esta manera vamos a poder ventilar, airear y limpiar el aire en caso que tuviéramos cuadros o partículas de COVID-19. Es fundamental ventilar. Sabemos que hay lugares, particularmente en el sur de nuestro país, que las temperaturas son muy extremas, que hace mucho frío. Pero si no podemos ventilar de esa manera, tenemos que mantener al menos 1 hora por 10 minutos, cada 1 hora por 10 minutos, las ventanas abiertas. Pero nunca dejar de ventilar. En caso que no tengamos ventanas, podemos usar los extractores de la cocina y del baño, a lo menos 3 veces al día durante 30 minutos. Y es importante que los ambientes laborales que cuenten con sistema de ventilación forzada se aumente 6 veces por hora la tasa de recambio y aumentar la frecuencia de la incorporación del aire fresco desde el exterior. En las reuniones laborales, en el trabajo, cuando estemos, si tenemos la oportunidad, mantener una ventana abierta. En los colegios, las recomendaciones es ventilar las salas de clases, los espacios comunes, durante los recreos y durante al menos 3 veces al día en toda la jornada escolar, mantener si es posible las puertas y o las ventanas abiertas. Lo más importante este invierno es mantener todas las medidas del plan paso a paso, mantener el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento físico, pero agregar la ventilación, particularmente este frío que sabemos que tenemos que cuidarnos y la mejor manera de cuidarnos es mantener una buena ventilación. Ahí estaba parte de las declaraciones de la subsecretaria Daza esta tarde con esta nueva regla que tenemos que aprender, que es 2-3-30, Martín, y que generó cierta polémica en La Moneda. Sí, y no tanto, o más que en La Moneda, también en redes sociales, donde muchas personas criticaban esta instancia de mantener las ventanas abiertas durante cierta cantidad de tiempo, varias veces al día, y no solamente pensando en comunas que se encuentran más al sur, sino en un panorama país donde existen casi 1000 campamentos, donde la situación económica de muchas personas es bastante vulnerable. Esta idea de mantener y ventilar hogares parece un tanto satírica. Parece un tanto satírica pensando, como repetíamos, en la realidad de un país, la realidad de muchas familias que ya de por sí están pasando y están viviendo los efectos de la pandemia, como para instalarles una medida en la cual deben instaurar durante 3 veces al día, por media hora, ventilar sus hogares, donde quizás y muchas veces algunos no tienen ni para calefaccionarse. Se les da esta instancia de decir, ¿saben qué? Para solucionar el tema del COVID, ahora que el invierno llega y tienen que estar las ventanas más cerradas, les damos esta opción o les damos esta recomendación que tienen que abrirlas. Sobre todo en redes sociales, como mencionábamos, y más bien en Twitter, han habido demasiadas críticas más que a la labor, a los dichos de la subsecretaria Daza, que finalmente representa al Ministerio de Salud, por cómo llevar esta instancia, porque obviamente no es para todos iguales, no todos pueden cumplir con las mismas expectativas ni con los mismos desafíos que se les instaura esta proposición desde el Ministerio de Salud. Por ahí más que nada va esta polémica, por el qué pasa con la gente del sur y también qué pasa con la gente más vulnerable. O sea, la verdad es que dicho por la subsecretaria suena bonito, Yasna, pero otra cosa es la realidad de todos los chilenos que la puedan aplicar. O sea, cuando estamos hablando de una posible colusión del gas, cuando vemos cómo el gas licuado, que es uno de los sistemas que más consumen los chilenos para poder calefaccionar su casa, sube de precio inexplicablemente, entonces uno dice, bueno, en el mundo ideal, por supuesto que es bueno abrir las ventanas media hora, 2 ventanas, 3 veces al día, pero en la realidad, claro, cuesta bastante, ¿no, Yasna? Como todas estas medidas, si no son acompañadas por alguna iniciativa de protección social que permita llevar a la práctica estas medidas de protección sanitaria, no tiene mucho sentido. Efectivamente, la ventilación es uno de los finalmente antisépticos más eficientes respecto a cualquier otra cosa. Ventilar, el aire libre limpia todo. Pero en el frío eso no ocurre. Por ejemplo, los restaurantes en el sur no tienen terrazas. Entonces esta medida de abrir restaurantes en fase 2 con terrazas no había ninguna posibilidad porque en el sur hace frío. Entonces si no hay una medida de apoyo, incluso al vestuario,
es algo que tiene que acompañar siempre este tipo de sugerencias. Para estar analizando todo lo que sucede con respecto al COVID, se suma a nuestra conversación el doctor Sebastián Bravo, que es jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico UC. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, tenemos... Si puede ayudar, encantado. Y muchas gracias por su tiempo, que sabemos que es valiosísimo, pero tenemos muchas dudas y muchas preguntas en relación a lo que está pasando con esta pandemia, y queremos comenzar con la gráfica que presentó hoy día precisamente la subsecretaria de esto que se llamó 2330. Básicamente son 2 ventanas o puertas abiertas para producir corriente 3 veces al día. Hay que realizar esta ventilación por 30 minutos cada vez. Esta es la regla para ventilar su casa y así poder evitar ciertos contagios COVID intrahogar, como se podría decir. ¿Es tan necesario esto, doctor? ¿Qué tan fundamental es ventilar la casa con esta regla del 2-3-30? La ventilación en enfermedades que se transmiten vía aérea, por gotitas, es importante, es necesaria. Hay que sopesar también lo que comentaban ustedes respecto a la realidad respecto de la gente en cuanto al clima. Se acerca el invierno, en zonas más del sur que es más lluviosa, que hay poca calefacción, entonces hay que sopesar, sin lugar a duda, el hecho de generar la corriente de aire, de poder ventilar para poder hacer circular y que no se quede posibilidad que en estas gotitas con virus en la zona, tanto de COVID como otras cosas, influenza, adenovirus, otros virus que aparecen en invierno. Lo fundamental es la ventilación. Sin embargo, como bien decían ustedes, parece razonable también sopesar aquello con la calefacción, la lluvia, etcétera, etcétera, pero el hecho de ventilar en enfermedades que se transmiten por gotitas o vía aérea es importante. Hay otra recomendación que hizo la subsecretaria, doctor, que me gustaría hablarla también con usted, que habla de, nuevamente, 2 ventanas o puertas abiertas. ¿Para qué? Para hacer corriente 10 minutos cada 1 hora, que sería la otra opción. Cada 1 hora ventilar durante 10 minutos. ¿Pareciera ser más real? Eso parece un periodo más corto de tiempo, parece más en el fondo más asequible. Sin embargo, es lo mismo en el fondo que comentábamos, que a veces en el fondo es poco posible por el tema de la calefacción para poder lograr temperatura dentro de una casa. A veces cuesta mucho rato y claro, al hacer la entrada de aire puede ser que se pierda todo eso. Implica más gas también de calefacción. Entonces, en la medida que sea posible, parece súper razonable, pero eso implica también más gasto en calefacción. Entonces hay que sopesar las cosas. Efectivamente, parece súper importante. Como le digo, todas las enfermedades que se transmiten vía gotita requiere una ventilación adecuada, que es la forma principal de prevenir, y hay que ver y ajustarlo a la realidad en el fondo de cada uno, de lo que sea posible. Lo que veíamos anteriormente, doctor, tiene relación con las recomendaciones que hace el MinSal para ventilar nuestros hogares durante este invierno, pero también dio recomendaciones en cuanto a reuniones laborales. Estas son las recomendaciones para ventilar ambientes laborales: aumentar el ingreso de aire fresco del exterior, abriendo ventanas y puertas, abrir las ventanas cada 10 minutos. Vamos a tener que poner un timbre para que cada uno se pare una vez a abrir una ventana, porque si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? No lo sé. Y terminar la reunión, eso sí, se puede ventilar por 30 minutos la sala de reunión en donde se ha sostenido. ¿Basta con esto para ventilar entonces ambientes laborales? Parece también, en el fondo, razonable lo que se puede hacer corrientes de aire para que circule. Lo ideal, en la medida de lo posible, es acotar el aforo de reuniones, todo con distanciamiento asociado. Sin embargo, uno a veces en el fondo no sabe si la persona al lado puede o no puede estar contagiante. Así que por eso es importante que, a pesar de que uno esté protegido con la mascarilla, que esté con protector facial, que use alcohol gel, puede quedar en el ambiente el virus. Así que sería importante, una vez terminado la reunión, para que se circule y el virus desaparezca, no pueda contagiar a gente que ingresa a la misma sala, este hecho de ventilar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el máximo posible. Evidentemente, uno debiese definir una cantidad de reuniones por sala durante el día. Ojalá, en el fondo, no sean separadas por un tiempo razonable después de ventilar, no más de 2 o 3 reuniones, para ir los aforos lo más bajo posible.
Dentro de las recomendaciones también incluyeron a la comunidad escolar. De hecho, a mí me había llegado un mail diciendo que por favor mandáramos a los niños muy bien abrigados porque van a estar ventilando constantemente las salas de clases. ¿Y qué dice el MinSal? Dice ventilar salas de clases y espacios comunes durante los recreos y al menos 3 veces durante la jornada escolar. Si el clima lo permite, tener las ventanas y puertas siempre abiertas, cosa que más de la mitad de nuestro país es difícil de hacer. Con temperaturas muy bajas, ventilar 10 minutos cada 1 hora, tener una persona por sala preocupada de la ventilación, que también lo veo bien complejo, los profesores están haciendo maravillas y bastante estresados, entonces más encima aplicarles que ellos tengan que estar abriendo y ventilando, difícil. Y los espacios comunes de profesores y administrativos deben seguir los mismos consejos. ¿Esto hará que el ambiente para el retorno a clases sea seguro, doctor? Pretende un poco lo mismo, son indicaciones, diría yo, de idealizadas, en la medida que sea posible. Como ustedes bien dicen, los profesores están con una sobrecarga gigante. Es probable que los niños, sobre todo los más pequeños, cuando vuelvan, están un poco abstinentes con sus compañeros, va a ser difícil. Entonces, estar preocupado de que puedan abrir la puerta para ventilar, los niños en el fondo más inquietos, pero evidentemente que la ventilación va a genera en el fondo un grado de seguridad, porque evita de que las partículas que pueden sostener el virus se queden en la sala en el caso que haya algún portador asintomático o que tenga un poquito de síntomas. Pero se requiere que parece, en el papel parece sencillo, pero si uno lo replica todos los días de la jornada diurna, 5 veces a la semana, se hace un poquito cuesta arriba. Vamos a tener que buscar alguna solución y tratar de implementar en la medida que sea posible. Tampoco uno puede decir que no se puede hacer. Hay que tratar, ver lo que sea más útil para que dar más seguridad tanto a los alumnos que vuelven como al profesorado, que van a estar vacunados. Afortunadamente se ha alcanzado una vacunación alta en la instancia de los profesores, pero desde el punto de vista de los alumnos ahí no hay nadie en el fondo con vacuna, así que hay que estar atento a ello. Así que podéis ayudar. Doctor, es que es importante hacer una diferenciación respecto al tipo de espacio cerrado que hay que ventilar. Una sala de clase, una oficina, son lugares en los que se va renovando la concurrencia. En el caso de un hogar son las mismas personas, de tal manera que uno pudiera pensar que esa ventilación debiera realizarse cuando hay una visita, cuando ingresa una persona distinta de la familia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que se echa de menos que esta misma medida no se recomienda para el transporte público. Las micros debieran ir todas con sus ventanas abiertas. Los taxis, los Uber, debieran abrir las 4 puertas antes de ir cambiando sus pasajeros, ¿o no? A mí me parecen las dos cosas súper razonables. Lo del transporte colectivo, yo creo que probablemente un poco por el mismo tema del frío. Sin embargo, hay una gran aglomeración de personas ahí en un espacio pequeño, independiente que se aumenten la cantidad de metro que circula o de micros que circula. Evidentemente que en la medida de que se vaya desconfinando, la cantidad de gente por metro cuadrado en el transporte público va a aumentar. Por lo tanto, parece razonable también implementar este tipo de medidas de ventilación también en estos espacios que van a ser más que cerrados. Por lo tanto, diría que es fundamental en el metro y en las micros implementar este tipo de ventilación. Y respecto a la casa, es verdad, uno se va en la oficina, en el colegio, va rotando la gente, llegan profesores nuevos, llegan alumnos nuevos. Sin embargo, en la casa está la familia y efectivamente uno puede hacer una ventilación en la mañana, pero si se mantiene la misma familia todo el rato, uno pudiese en el fondo, parece razonable, bajar la frecuencia de ventilaciones porque se mantiene la misma gente. Si hay alguna visita, si aparece algún, no sé, llega gente del correo, o parece razonable nuevamente resetear y volver a ventilar de nuevo. Doctor, poco a poco hoy día se anunció que salen de cuarentena precisamente 2 nuevas comunas en la región metropolitana que se suman a las que salieron la semana pasada, que son Huachuraba y Colina. ¿Qué le parece a usted esta medida en comparación a lo que ustedes están viviendo precisamente hoy día en la unidad de pacientes críticos? Nosotros esperamos, primero creo que esta cuarentena en la región metropolitana respecto a la previa probablemente se vio, por lo menos lo que nos parece a nosotros, mucho menos efectiva y respetada. La cantidad de autos que circulaban todos los días, la movilidad. La verdad es que era bastante significativo comparado con la primera vez en que, cuando hubo fase 1 y cuarentena total,
a veces no circulaba un alma en el fondo por la capital. Sin embargo, ahora la verdad es que algunos días parecía absolutamente normal aquello, como cualquier día del año en otro mes. Hubo menos en el fondo probablemente apego a la cuarentena que lo fue la primera vez. Eso como primera cosa. Respecto a la pregunta en cuestión, todavía efectivamente los números no han seguido aumentando en forma exponencial. Sin embargo, todavía estamos con una cantidad de camas expandidas a nivel país extraordinaria, que esto no tiene parangón en la historia. O sea, tenemos casi más de 2.000 camas que lo que teníamos normalmente. Entonces, es cierto que los casos han tendido a bajar, los casos graves, ha habido una especie de meseta que se está produciendo y eso es real y estamos logrando cubrir, pero con un aumento casi 300% de las camas que tenemos normalmente. O sea, estamos lejos de lo que éramos en el fondo el año, 2018. Entonces, efectivamente, a pesar de que no ha habido en el fondo en las últimas semanas este aumento exponencial que se nos pidió a todos los centros privados, centros públicos, primero llegar al 100%, primero al 75% de las camas de la primera ola, después al 100%, después al 130%, aumentar en el fondo las camas, lo que significaba, aparte de la cama del ventilador, enfermeras especialistas, kinesiólogos, TENS, nutricionistas, médicos especialistas, todo este esfuerzo que fue muy, muy complejo. La verdad es que ahora estamos en una especie de plató, pero todavía no se ve un descenso para estar como tranquilo. Yo todavía, en lo particular en la unidad acá en la Católica, José Cristo, mantenemos todavía todas las unidades funcionando a full. Entonces, pero con un poquito menos de presión asistencial, tanto de traslados de afuera, de regiones, también traslados de otros hospitales de la región metropolitana, como de ingresos de nuevo. Eso es real. Hay un poquito menos de presión, pero nada más que eso. Ya, pero se sigue manteniendo también la tendencia de que las personas que están llegando a la UCI sean más jóvenes. Eso es absolutamente real. Nuestro promedio de edad bajó casi 20 años respecto a la primera ola. Son pacientes cercanos a los 50 años. Hemos tenido pacientes, yo tengo en lo personal un paciente de 17 años que estuvo gravísimo en ECMO y que salió, 17 años, ¿ya? Entonces, ese es un extremo, pero yo diría que el promedio de los pacientes no pasa de 50 años, por lo menos los que estamos atendiendo nosotros, y en la primera ola el promedio era cerca de 70, o sea, son pacientes jóvenes en edad laboral, altamente productivos, y que han caído con enfermedades de manifestaciones súper graves. Y por eso se entiende lo que anunció el MinSal respecto a la vacunación de esta semana y de la próxima, en donde se planea inocular a la gente que va de los 44 años a los 35 años. Se pusieron una mayor cantidad de años para poder vacunar esta y la próxima semana, precisamente. Así es, porque es la población que se ha visto en el fondo más afectada, de 50 años para abajo, pero aún así, pacientes más jóvenes de 40, en fondo pacientes muy jóvenes que se han visto afectados por manifestaciones graves. Son pacientes que están en edad productiva y que cada este paciente, en el fondo, está una familia detrás. Entonces es complejo. Efectivamente, me parece una buena cosa de que se acelere el tema de la vacunación en cuanto a edad y en cuanto a velocidad, porque es lo único que ha mostrado ayuda en lo que hemos visto, que las edades extremas, los adultos mayores que ya tienen sus 2 vacunas han logrado y se ha disminuido la consulta hospital tanto en lo absoluto como en pacientes graves. Pacientes mayores, nosotros ya prácticamente no tenemos mayores de 75 años hospitalizados, casi ninguno, ¿ya? Y los que llegan con cuadros mucho más leves, o sea, y nosotros asumimos que este es efecto efectivamente de vacuna. Esto se ve hace más o menos 3 semanas atrás, yo diría que a comienzos de abril se empezó a quebrar esto hacia abajo en forma importante en la población mayor vacunada ya con 2 dosis. Y de hecho, este llamado de a vacunar a más gente joven y más de 1 año por semana, me acuerdo que lo hizo hace bastante tiempo la asesora de la Organización Mundial de la Salud, Janet Vega, lo hizo. Le contestaron de parte del MinSal que iban a estar viendo según el stock de vacunas, pero finalmente parece que fue oída, porque ahí está el calendario de esta semana. Hoy día, lunes 3, a las personas con 44 años su primera dosis. Mañana martes,
martes a 43 años, el miércoles le toca a las personas de 42 años, el jueves a las personas de 41 y el viernes a las de 40 y el fin de semana son los rezagados de 40 o más años. Y la próxima semana ya empezamos a vacunar a menores de 40 años hasta los 35. De 39 a 35 vendría la semana del 10 de mayo, lo que parece bastante importante ya, ¿no? Doctor, ¿qué proyección es la que se puede hacer para las próximas 2 semanas que viene el fin de semana de las elecciones? Cuando se decidió postergar las elecciones, teníamos una media de 8.500 contagios diarios como media semanal. Hoy día se informó que la proyección para el 15 y 16 va a ser de 4.500, pero esto sobre la base de una positividad que está más o menos en el 9%. ¿Usted le parece que son coherentes estas proyecciones? ¿Qué expectativa tiene usted para entonces? Y fundamentalmente, ¿qué capacidad va a tener los recintos hospitalarios en caso de que ese evento electoral aumente los contagios? Sí, la verdad es que ha habido, como les comentaba, una caída en la consulta de pacientes graves, pero no ha sido que estemos en el fondo relajados, con camas libres. Sin embargo, tenemos un poquito más de espacio para poder maniobrar. Estuvimos bastante al borde, con ocupaciones cercanas en algunas regiones al 100% de las camas de cuidado intensivo. Ahora estamos 94, 95. Entonces, y la positividad en algún momento llegó cercana al 20%, también ha caído. Por lo tanto, uno con eso proyecta que efectivamente pudiésemos estar un poco más tranquilos para el momento de las elecciones. Sin embargo, lo que pudiese jugarnos en contra sería un aumento de los contagios, un aumento de la positividad, y eso que fuera de mano de una gran liberación de las cuarentenas. Yo no digo que sea bueno mantenerse en cuarentena hasta las elecciones, pero hay que ser bien precavido, analizar bien las zonas que se van a liberar, que cumplan los estándares en forma correcta, y ante cualquier amenaza, aumento de la positividad, retroceder rápidamente. Yo creo que eso es importante para poder mantener a raya la positividad y los contagios, y así llegar al periodo de elecciones de una manera más o menos segura, que no sea una cosa terrible ir a votar. Pero hay preocupación, ¿eh? De hecho, el mismo colegio médico le ha pedido a la Moneda tomar todas las medidas rápidas y efectivas para que las próximas elecciones sean seguras. Hay varios expertos que están diciendo que las condiciones en las cuales se va a llegar a las elecciones del 15 y el 16 de mayo no son más bien descartan una mejora en estos indicadores. Entonces, la situación es bien crítica también en cuanto a eso, doctor. Sí, efectivamente, cuando la suspensión de las elecciones creo que fue una medida que fue adecuada, porque estábamos increciendo en forma significativa, y las aglomeraciones que se van a dar independientes de las medidas, igual se pusieron aglomeraciones en los locales de votación. Por lo tanto, parecía muy razonable. No es lo óptimo cómo vamos a llegar, y es de esperar de que este periodo de tenue en el fondo meseta, de baja la positividad, se mantenga, pero no es para nada, en el fondo estamos muy lejanos lo que es lo óptimo a poder llegar a votar con seguridad. Sobre todo teniendo en cuenta lo que sucede este domingo con el Día de la Madre. O sea, hoy día veíamos que había moles que estaban de comunas que ya pasaron a fase 2 repletos, absolutamente repletos. Entonces, me gustaría, doctor, si usted puede hacer un llamado que más allá del regalo o más allá del gesto que se puede hacer de ir a encerrarse en un mall, hoy día lo importante es la salud, para que no haya un rebrote a partir de lo que pueda suceder el Día de la Madre y posteriormente con las elecciones. Yo creo que el regalo más importante para la mamá de uno es la salud, en el fondo, tanto de uno como el resto de la familia, de los nietos, los hijos, etcétera, etcétera. Lejos por mucho. Hay muchas familias que han perdido seres queridos, pero muchas. Y dramas que tenemos a diario, de hoy día mismo, una despedida de un papá de 90 y tantos años despidiéndose de su hijo que estaba falleciendo acá con nosotros vía telemática. Eso es desgarrador, es terrible. Y cualquier cosa, en el fondo, cualquier objeto material, cualquier torta, lo que sea, en el fondo no se compara con el hecho de mantenerse con salud. Yo creo que es súper importante, y creo que, no me equivoco, que el 100% de las mamás, el 100% de las familias van a preferir ese gesto. No creo que importe demasiado si este año no llega un regalo material a la mamá. Yo creo que importa cero. Basta una llamada, un gesto de cariño suficiente. Ya habrá tiempo para después ponerse al día con los regalos.
Creo que es poco importante. Yo sé que el estar encerrado, el estar en el fondo con las rutinas cortadas, dan ganas de repente de salir, estoy de acuerdo. Sin embargo, esa salida, ese corte de rutinas puede ser el momento de descuido y echar por la borda todo un trabajo que se ha hecho, que la gente se ha cuidado, contagiarse y enfermarse grave y poder enfermar después, no sé, van a ver a la mamá y contagiarla también, no sé. Así que ojalá llamar por teléfono, un saludo virtual, ya va a dar tiempo. Sí, yo creo que en el fondo va a haber tiempo para saludar a la mamá, pero creo que la salud en el fondo de uno y de la madre de uno es lo más importante que en este momento. Absolutamente de acuerdo. Ahora,